Cuando vi a mis dos hijos siendo arrastrados por la ola en direcciones opuestas, supe que solo podría salvar a uno de ellos. 10 segundos. Eso fue todo el tiempo que tuve para decidir cuál de mis hijos viviría y cuál se perdería para siempre en el rugido implacable del océano. Déjame contarte cómo llegué a ese momento imposible. Me llamo Miguel Sánchez. En diciembre de 2004 yo tenía 37 años. Era un padre orgulloso de 2 niños, Carlos, de 8 años, y Lucía, de 6. Trabajaba como ingeniero civil en Madrid, y después de un año particularmente difícil, decidí sorprender a mi familia con unas vacaciones navideñas en Tailandia. Phuket parecía un paraíso en los folletos turísticos, con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Nunca imaginé que ese paraíso se convertiría en el escenario de la decisión más desgarradora de mi vida. Como puedes ver, perdí mi brazo derecho ese día, pero esa fue apenas una pequeña parte de lo que el mar me arrebató. Pero déjame llevarte al principio de ese día. Todo comenzó de la manera más normal posible. Era 26 de diciembre de 2004. Recuerdo que me desperté a las 7:15 de la mañana porque Carlos saltó sobre mi cama, ansioso por ir a la playa. «Papá, despierta. Prometiste que hoy construiríamos el castillo de arena más grande de toda Tailandia». La luz dorada del sol entraba por las cortinas blancas de nuestra habitación en el resort Sunset Beach. El aire acondicionado zumbaba suavemente, contrastando con el calor húmedo que ya se sentía cuando abríamos la puerta del balcón. Lucía seguía durmiendo, abrazada a su muñeca de trapo, la que había traído desde España y nunca abandonaba. Su cabello negro estaba despeinado sobre la almohada blanca. Le pedí a Carlos que la dejara dormir un poco más mientras yo me duchaba. Recuerdo exactamente lo que me puse ese día. Una camiseta azul con un estampado de palmeras que había comprado el día anterior en un puesto local, shorts beige y mis sandalias marrones que ya estaban desgastadas por el uso constante en la playa. Desayunamos en la terraza del hotel. El buffet ofrecía una mezcla de comida occidental y tailandesa. Carlos devoró panqueques con sirope de chocolate, mientras Lucía, ya despierta y entusiasmada, apenas tocó su tazón de frutas tropicales, ansiosa por llegar a la playa. Yo tomé café negro, huevos revueltos y una selección de frutas exóticas cuyos nombres ni siquiera conocía. La piña era increíblemente dulce, nada como la que comíamos en España. ¿Podemos llevar pan para alimentar a los peces, papá?, preguntó Lucía con esa sonrisa que le faltaban 2 dientes frontales. «Claro, princesa», le dije, mientras le limpiaba una mancha de jugo de mango de la mejilla. Metí discretamente algunas rebanadas de pan en una bolsa plástica y las guardé en la mochila junto con protector solar, botellas de agua y la cámara digital que había comprado específicamente para este viaje. Quería documentar cada momento de nuestra aventura tailandesa, como la llamábamos. Llegamos a la playa alrededor de las 9:30. Era una mañana perfecta, el cielo de un azul intenso, con apenas algunas nubes dispersas que parecían pinceladas blancas. La playa no estaba demasiado concurrida. Varias familias colocaban sus toallas y sombrillas. Encontramos un buen lugar cerca de un grupo de palmeras que ofrecían algo de sombra natural. Carlos inmediatamente comenzó a planificar su castillo de arena, dibujando un plano improvisado con un palito en la arena. Lucía quería buscar conchas y pequeños cangrejos en la orilla. «No vayas muy lejos, Lucía», le advertí, mientras desplegaba nuestras toallas sobre la arena cálida. Ella asintió, aunque sabía que su curiosidad a menudo la llevaba más lejos de lo permitido. La vigilaba constantemente, un ojo en ella y otro en Carlos, quien ya estaba cavando energéticamente, determinado a crear fosos profundos para su castillo. Eran aproximadamente las 10:40 cuando noté algo extraño. Los pájaros, docenas de ellos que normalmente volaban cerca de la orilla buscando comida, repentinamente levantaron vuelo todos juntos, como si algo los hubiera asustado. El sonido de sus alas batiendo contra el aire formó un extraño murmullo que me hizo levantar la vista de mi libro. Fue entonces cuando vi a un grupo de turistas señalando hacia el mar con expresiones confusas. El océano estaba retrocediendo, no de manera gradual como durante la marea baja normal, sino rápidamente, como si alguien hubiera abierto un gigantesco desagüe en el fondo marino. En cuestión de minutos, el agua se había retirado más de 100 metros,
dejando expuesto el lecho marino. Peces plateados saltaban desesperadamente sobre la arena húmeda. Pequeños botes quedaron varados repentinamente, y extensiones de coral normalmente sumergidas quedaron al descubierto bajo el sol implacable. «Papá, mira, podemos recoger peces con las manos», gritó Carlos, ya corriendo hacia la orilla recientemente expuesta. Lucía, fascinada, lo seguía. Algo en mi interior se encendió como una alarma. No entendía exactamente lo que estaba pasando, pero sabía que no era normal. Un escalofrío recorrió mi espalda a pesar del calor. Dejé caer mi libro sobre la arena y me levanté de un salto. «Carlos, Lucía, vengan aquí ahora mismo», grité con una autoridad que raramente usaba con ellos. Algo en mi tono hizo que Carlos se detuviera y girara hacia mí, pero Lucía ya estaba agachada, fascinada por una estrella de mar expuesta. Fue entonces cuando lo escuché. Un rumor distante pero creciente, como el sonido de 100 trenes aproximándose simultáneamente. Miré hacia el horizonte y lo vi, una pared de agua oscura, de al menos 10 metros de altura, avanzando hacia la costa a una velocidad aterradora. «¡Tsunami!», gritó alguien en la playa, y en ese momento el caos se desató. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con el corazón martilleando contra mi pecho. Carlos estaba más cerca. Lo agarré primero del brazo y lo arrastré mientras corría hacia Lucía. «¡Corre, Lucía, corre hacia mí!», grité desesperadamente, extendiendo mi mano libre hacia ella. Su carita se volvió hacia mí. Sus ojos se agrandaron con miedo al ver la expresión en mi rostro. Comenzó a correr torpemente sobre la arena mojada, sus pequeñas piernas moviéndose lo más rápido que podían, pero no lo suficientemente rápido. El rugido se hizo ensordecedor. La sombra de la ola gigante oscureció la playa como un eclipse repentino. Y entonces, el agua nos alcanzó. Les cuento todo esto desde mi experiencia personal, y créanme que no hay día que no recuerde cada detalle. Si quieren saber cómo sigue esta historia, no dejen de suscribirse a este canal. Me encantaría saber desde qué ciudad y a qué hora están viendo esto. Déjenlo en los comentarios. El impacto de la ola fue como ser golpeado por un camión a toda velocidad. En un instante, el agua me arrancó de la arena y me levantó como si yo no pesara nada. La fuerza era inconmensurable. Aferraba a Carlos con mi brazo izquierdo, apretándolo contra mi pecho con toda la fuerza que tenía. El agua nos envolvió, nos hizo girar, nos arrastró. La corriente era tan fuerte que sentía que mis músculos se desgarraban, intentando no soltar a mi hijo. «¡Lucía!». Mi grito se ahogó bajo el agua cuando intenté llamarla. Tragué agua salada que me quemó la garganta. La desesperación me consumía mientras girábamos sin control. No podía ver nada. Solo sentía el cuerpo de Carlos aferrado al mío, temblando, y el rugido ensordecedor del agua a nuestro alrededor. Emergimos a la superficie por un breve momento. Tosí violentamente, escupiendo agua mientras mantenía la cabeza de Carlos fuera del agua. «¡Respira! ¡Respira!», le grité. Sus ojos estaban abiertos de terror, su rostro pálido, y entonces la vi. A unos 15 metros, Lucía luchaba por mantenerse a flote, sus pequeños brazos agitándose frenéticamente. «¡Papá!». Su voz, apenas audible sobre el caos, me desgarró el alma. Intenté nadar hacia ella, pero la corriente nos arrastraba en direcciones opuestas. Cada brazada que daba parecía inútil contra la fuerza del agua. Fue entonces cuando lo entendí. No podría llegar a ella mientras sostenía a Carlos. Si soltaba a Carlos para ir por Lucía, perdería a ambos. Si me aferraba a Carlos, Lucía desaparecería. 10 segundos. Eso fue todo lo que tuve para decidir. 10 segundos que han vivido conmigo durante los últimos 21 años. 10 segundos que han definido cada pesadilla, cada momento de culpa, cada respiración desde entonces. «Lucía, agárrate a algo. Voy por ti», grité con toda la fuerza de mis pulmones, pero sabía que era una promesa que no podría cumplir. La última imagen que tengo de ella es su pequeña mano extendida hacia mí, su rostro aterrorizado desapareciendo bajo una ola. El agua nos arrastraba entre escombros y restos. Sentía golpes por todo el cuerpo. Carlos se aferraba a mí como si su vida dependiera de ello. Y así era. Intenté orientarme, buscar algo a lo que agarrarme, pero todo era caos. El agua había inundado cientos de metros tierra adentro, convirtiendo el paraíso en un infierno líquido. De repente, sentí un dolor agudo y explosivo en mi brazo derecho.
Algo grande, tal vez parte de una embarcación o un trozo de construcción, me golpeó con tal fuerza que sentí el crujido del hueso rompiéndose. El dolor fue tan intenso que casi perdí el conocimiento. Pero no podía desmayarme, no podía soltar a Carlos. El agua se tiñó de rojo a mi alrededor. «¡Agárrate a mi cuello!», le grité a Carlos. Él entendió, enroscando sus pequeños brazos alrededor de mí, mientras yo intentaba nadar con un solo brazo. Mi brazo derecho colgaba inútil, destrozado, la carne desgarrada hasta el hueso. Cada movimiento era agonía pura, cada segundo una lucha por la supervivencia. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo pierde todo sentido cuando luchas por tu vida. Eventualmente, la fuerza de la corriente disminuyó un poco. Logramos aferrarnos a lo que parecía ser parte del techo de una casa. Flotamos, exhaustos, Carlos llorando silenciosamente contra mi pecho. «¿Dónde está Lucía, papá?», preguntó entre sollozos. No pude responderle. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que acabas de perder a su hermana, que tuviste que elegir, que lo elegiste a él? El agua continuó arrastrando cuerpos y escombros a nuestro alrededor. Vi cosas que ningún ser humano debería ver jamás. Familias enteras flotando sin vida. Niños aferrados a objetos flotantes, gritando por sus padres. La devastación era total. Y mientras flotábamos en ese infierno, mi brazo derecho pulsaba con un dolor indescriptible. Podía ver el hueso expuesto, la carne desgarrada. Sabía que si sobrevivíamos, ese brazo probablemente no se salvaría. Pasaron horas antes de que la primera embarcación de rescate nos encontrara. Para entonces estaba delirando por la pérdida de sangre. Carlos estaba inconsciente, deshidratado, su piel quemada por el sol. Recuerdo vagamente voces hablando en tailandés e inglés, manos levantándonos del agua. Recuerdo gritar el nombre de Lucía una y otra vez, mientras nos subían a un bote. Los siguientes días fueron un borrón de hospitales improvisados, doctores sobrepasados, el olor a antiséptico mezclado con el hedor de la muerte. Me sometieron a cirugía de emergencia. Cuando desperté, mi brazo derecho ya no estaba. Lo habían amputado a la altura del hombro. La infección había sido demasiado severa, me explicó un médico australiano con ojos cansados. Pero no me importaba el brazo. Solo quería encontrar a Lucía. Insistí, supliqué, exigí que la buscaran. Carlos permanecía en silencio, traumatizado. Apenas hablaba. Sus ojos habían visto demasiado para un niño de su edad. Pasaron días, luego semanas. La búsqueda continuaba, pero con cada hora que pasaba las esperanzas disminuían. La embajada española nos ayudó, nos trasladaron a Bangkok, nos dieron documentos temporales para reemplazar los que habíamos perdido. Había otros supervivientes españoles. Nos contaban sus historias, todas igual de horribles que la nuestra. A las 3 semanas, un funcionario de la embajada vino a vernos a la habitación de hospital donde Carlos y yo nos recuperábamos. Su expresión lo decía todo antes de que pronunciara una palabra. Habían encontrado a Lucía, a más de 20 kilómetros de donde nos separamos. Su pequeño cuerpo había sido arrastrado hasta una plantación de palmeras. La identificaron por la pulsera con su nombre que le había comprado en Madrid antes del viaje, la misma pulsera que le había puesto la mañana del tsunami para que no se perdiera. No recuerdo mucho de los días siguientes. El dolor de perder un brazo no era nada comparado con el dolor de perder a mi hija. La culpa me consumía. La pregunta me atormentaba día y noche. ¿Hice lo correcto al salvar a Carlos? ¿Debería haber intentado llegar a Lucía? ¿Habría alguna manera de salvarlos a ambos? Estas preguntas me siguen acompañando 2 décadas después. En mis pesadillas todavía veo su mano extendida hacia mí. Todavía escucho su voz llamándome. Esta tragedia cambió mi vida para siempre, no solo por la pérdida física de mi brazo, sino por la cicatriz emocional que nunca sanará completamente. Y me pregunto cuántos de ustedes que están viendo esto han enfrentado decisiones imposibles en sus vidas, tal vez no tan dramáticas, pero igual de desgarradoras en su momento. Si quieren compartir sus experiencias, déjenlas en los comentarios, junto con la ciudad desde donde están viendo este video. Me ayuda a saber que no estoy solo en este camino de supervivencia y culpa. Regresamos a Madrid 3 semanas después del tsunami. El aeropuerto estaba lleno de periodistas, pero yo no tenía palabras para ellos.
¿Cómo explicas lo inexplicable? Carlos se aferraba a mí, escondiendo su rostro de las cámaras. Yo llevaba un cabestrillo improvisado, el muñón de mi brazo derecho todavía vendado, todavía pulsando con un dolor fantasma, que los médicos me dijeron que quizás nunca desaparecería. Lucía viajó con nosotros en un pequeño ataúd de madera en la bodega del avión. De los más de 5.000 españoles que estaban en Tailandia durante el tsunami, 86 perdieron la vida. Mi pequeña Lucía era una de ellos, un estadístico frío, impersonal. Para el mundo, ella era un número. Para mí era mi universo entero, reducido a cenizas. Mi madre nos esperaba en Madrid, sus ojos enrojecidos, su rostro marcado por noches sin dormir. Al vernos, corrió hacia nosotros. Abrazó primero a Carlos, luego intentó abrazarme a mí, pero se detuvo insegura de cómo hacerlo sin causarme dolor. Finalmente, simplemente apoyó su frente contra mi pecho y lloró. No mencionó mi brazo ausente. No hacía falta. El funeral fue 2 días después. Un día gris y frío, como si Madrid también estuviera de luto. La pequeña caja blanca parecía demasiado pequeña para contener toda la vida, toda la alegría, toda la luz que era Lucía. Carlos permaneció a mi lado, sosteniendo mi mano izquierda con tal fuerza que casi dolía. No había llorado desde que dejamos Tailandia. Los psicólogos dijeron que era parte del trauma, que las lágrimas vendrían eventualmente. Durante el entierro, miré a mi alrededor. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, los compañeritos de clase de Lucía con sus uniformes escolares, todos llorando por una niña de 6 años, cuya vida había sido arrebatada por una fuerza de la naturaleza incomprensible. Y yo, su padre, el que debería haberla protegido, estaba allí, vivo, con un brazo menos, pero vivo. La culpa es una compañera constante desde entonces. Se sienta conmigo en la mesa del desayuno, me acompaña al trabajo, se acuesta a mi lado en la cama por la noche, me susurra al oído: podrías haberla salvado, deberías haber encontrado una manera, fallaste como padre. Los meses siguientes fueron un infierno diferente. Aprender a vivir con un solo brazo es más difícil de lo que podrían imaginar. Cosas simples como abotonarse la camisa o cortar la comida se convierten en desafíos monumentales. Tuve que aprender todo de nuevo, como un niño. Atarme los zapatos me llevaba 15 minutos de frustración y lágrimas silenciosas en el baño, donde Carlos no pudiera verme. La prótesis llegó 6 meses después, una cosa fría y mecánica que se suponía reemplazaría lo que había perdido. Los médicos hablaban entusiasmados sobre la tecnología, sobre cómo podría recuperar algo de normalidad, pero nada se sentía normal. La prótesis era un recordatorio constante, no una solución. La usé durante semanas, soportando las rosaduras y el dolor, hasta que un día simplemente la dejé en el armario. Prefería enfrentar al mundo incompleto que fingir ser quien ya no era. Carlos comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando el nombre de su hermana, empapado en sudor. Corría a mi habitación y se metía en mi cama, temblando. «La vi, papá», me decía entre sollozos. Estaba en el agua y me llamaba. Lo abrazaba con mi único brazo impotente, sin saber qué decir para consolarlo cuando yo mismo no encontraba consuelo. Empezamos terapia juntos. Carlos 2 veces por semana, yo 3. Mi terapeuta, una mujer de ojos amables llamada Elena, intentaba ayudarme a procesar lo que llamaba la decisión imposible. Me repetía que había hecho lo único que podía hacer en esas circunstancias, que había salvado una vida, que eso importaba. Pero elegí. Le dije un día, las palabras saliendo como vidrios rotos de mi garganta. Elegí qué hijo viviría y cuál moriría. ¿Qué clase de padre hace eso? Uno que se enfrentó a lo imposible, respondió ella suavemente. Uno que salvó a quien pudo. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, rebotaban en la armadura de culpa que me había construido. En mi mente, repetía esos 10 segundos una y otra vez, imaginando diferentes escenarios, diferentes resultados. ¿Y si hubiera sido más rápido? ¿Y si hubiera visto las señales antes? ¿Y si hubiéramos ido a otro lugar de vacaciones? Un año después del tsunami, Carlos me hizo la pregunta que más temía. Estábamos en la mesa de la cocina, él dibujando mientras yo intentaba preparar la cena con una mano. «Papá», dijo sin levantar la vista de su dibujo, «¿por qué me salvaste a mí y no a Lucía?» El cuchillo que sostenía cayó al suelo. Me quedé paralizado.
las palabras atoradas en mi garganta. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que no hubo elección real, que fue el caos, la proximidad, el instinto, que si Lucía hubiera estado más cerca, tal vez hubiera sido ella la salvada? Me senté junto a él, respiré profundamente. Carlos, yo intenté salvarlos a los dos. Te agarré a ti primero porque estabas más cerca. Iba a buscar a Lucía después, pero el agua, la corriente era demasiado fuerte. No pude llegar a ella. Sus ojos, tan parecidos a los de su hermana, me miraron fijamente. ¿Me odias a veces por estar vivo cuando ella no lo está? Esa pregunta me golpeó como una segunda ola, tan devastadora como la primera. Lo abracé con fuerza, lágrimas cayendo sobre su cabello. Nunca, Carlos, nunca. Estoy agradecido cada día por tenerte. Te amo más que a nada en este mundo. Esa noche, después de acostar a Carlos, miré largamente la foto familiar que teníamos en la sala. Los 4 sonriendo en Madrid, meses antes del viaje. Mi esposa, fallecida 3 años antes de cáncer. Lucía, con su sonrisa de dientes faltantes. Carlos, con sus ojos curiosos. Y yo, con 2 brazos, sosteniendo a mi familia completa, sin imaginar que pronto perdería una parte de mí mismo en todos los sentidos posibles. Es extraño cómo la vida sigue adelante incluso cuando crees que es imposible. Si están viendo esto y han perdido a alguien, sabrán de lo que hablo. El mundo no se detiene para que puedas procesar tu dolor. El sol sigue saliendo cada mañana, indiferente a tu sufrimiento. Y de alguna manera, tú también sigues adelante. Me gustaría saber desde dónde están viendo esta historia y si alguna vez han sentido ese extraño fenómeno de que la vida continúa cuando tú quisieras que se detuviera. Déjenlo en los comentarios, junto con su ciudad. Han pasado 21 años desde aquel 26 de diciembre que dividió mi vida en 2. Carlos tiene ahora 29 años. Se graduó en ingeniería civil como yo. Quizás fue su forma de conectar conmigo, de entender mi mundo, o quizás fue su manera de intentar comprender las fuerzas de la naturaleza que nos arrebataron a Lucía. Nunca se lo he preguntado directamente. En 2006, 2 años después del tsunami, volví a Tailandia. Necesitaba ver el lugar de nuevo, enfrentar mis demonios. Carlos se quedó en Madrid con mi madre. Era demasiado pronto para él. La playa de Phuket había sido reconstruida casi por completo. Los hoteles estaban llenos de turistas nuevamente. La vida había seguido adelante, como siempre lo hace. Solo pequeños monumentos discretos recordaban la tragedia que había ocurrido allí. Caminé por la misma arena donde habíamos estado jugando aquella mañana. El océano estaba tranquilo, azul, hermoso, traicioneramente hermoso. Me senté en la orilla durante horas, mirando el horizonte, con mi brazo fantasma picando con un dolor que no existía físicamente, pero que se sentía tan real como el sol sobre mi piel. Un anciano local se sentó junto a mí. Sin decir una palabra, me ofreció una flor y un pequeño farol de papel. Más tarde entendí que era parte de una ceremonia local para honrar a los fallecidos en el mar. Encendimos el farol juntos y lo dejamos flotar sobre las olas. Un diminuto punto de luz contra la inmensidad del océano. Como Lucía, como todos nosotros. El mar da y el mar quita, me dijo en un inglés entrecortado, pero siempre devuelve algo. No entendí sus palabras entonces. Con el tiempo, comencé a comprenderlas. Volví a España con una extraña paz que no había esperado encontrar. No era aceptación, no exactamente. La culpa seguía allí. El dolor de la pérdida no había disminuido, pero algo había cambiado dentro de mí. Quizás fue la realización de que Lucía no estaba realmente en aquella playa, ni en el pequeño ataúd en Madrid. Estaba en mis recuerdos, en las historias que le contaba a Carlos, en la forma en que el sol brillaba a través de las hojas de los árboles en primavera, como a ella le gustaba observar. Decidí que tenía que hacer algo con esta segunda oportunidad que la vida me había dado, algo que honrara la memoria de Lucía, algo que diera sentido a la decisión imposible que tuve que tomar. Fundé una pequeña organización llamada El Brazo de Lucía. Empezamos ayudando a familias españolas que habían perdido seres queridos en desastres naturales, ofreciendo apoyo legal, psicológico y logístico. Con el tiempo, expandimos nuestro trabajo. Comenzamos a colaborar con organizaciones internacionales en sistemas de alerta temprana para tsunamis y otros desastres naturales. Viajamos a zonas afectadas por terremotos, inundaciones, huracanes. Carlos se unió a la organización después de graduarse. Juntos,
Hemos viajado a más de 20 países. Hemos visto lo peor de la naturaleza y lo mejor de la humanidad. Hemos conocido a cientos de supervivientes, cada uno con su propia historia imposible, su propia decisión desgarradora, su propia culpa que cargar. Mi brazo ausente se convirtió en una especie de símbolo, un recordatorio visible de lo que el mar me quitó y lo que me dejó. Al principio, intentaba ocultarlo. Llevaba camisas de manga larga incluso en verano. Me colocaba estratégicamente en las fotos para que no se notara. Pero con el tiempo, dejé de esconderlo. Esta soy yo, incompleto, marcado, pero entero en las formas que realmente importan. En 2014, 10 años después del tsunami, Carlos y yo regresamos juntos a Tailandia. Fue su decisión. Necesito ver dónde la perdimos, papá, me dijo. Y así, volvimos a caminar por aquella playa. Carlos tenía entonces 18 años, la misma edad que yo cuando él nació. Observé su rostro mientras miraba el océano, buscando en sus facciones algún indicio de lo que estaba sintiendo. Siempre había algo de Lucía en su perfil, en la forma en que fruncía el ceño cuando estaba pensando profundamente. Esa noche, sentados en la terraza de nuestro hotel, mirando las mismas estrellas que habíamos visto 21 años atrás, Carlos me hizo otra pregunta difícil. ¿Crees que ella nos ha perdonado? ¿Por sobrevivir? No tenía una respuesta preparada, solo la verdad, cruda y simple. No creo que haya nada que perdonar, Carlos. Lucía nunca querría que nos sintiéramos culpables por estar vivos. Ella querría que viviéramos plenamente, también por ella. Él asintió lentamente. A veces todavía la veo en mis sueños. Ya no son pesadillas, solo conversaciones. Me pregunta cómo estoy, qué estoy haciendo. Le cuento sobre la universidad, sobre los lugares a los que viajamos. Parece orgullosa. Esa noche lloré por primera vez en mucho tiempo, no por tristeza, sino por una especie de alivio. Carlos había encontrado su propia forma de mantener viva a Lucía, y quizás de alguna manera yo también lo había hecho. El año pasado Carlos se casó. Su esposa Elena es pediatra, trabaja con niños refugiados, ayudándolos a procesar traumas como el que Carlos experimentó. Se conocieron en uno de nuestros viajes a un campo de refugiados en Grecia. Tienen una hija de 6 meses. La llamaron Lucía. La primera vez que sostuve a mi nieta en mi único brazo, sentí que el círculo de alguna manera se completaba. No es que el dolor desaparezca, no es que la culpa se esfume completamente, es que aprendes a crear vida y significado alrededor de ellos, como un árbol que crece alrededor de una cicatriz en su tronco. Nunca sabremos por qué sobrevivimos algunos y otros no. Nunca entenderé completamente por qué el destino me puso en esa playa, en ese día, con esa decisión imposible frente a mí. Pero he aprendido a vivir con las preguntas sin respuesta. He aprendido que a veces la única respuesta posible es cómo eliges vivir después. Si hay algo que puedo compartirles después de sobrevivir a lo imposible, es esto. El trauma no te define, pero sí lo hace lo que eliges hacer con él. La culpa no desaparece, pero puede transformarse en propósito. La pérdida nunca se va completamente, pero puede convertirse en el espacio donde crece algo nuevo. Hoy, mientras grabo este testimonio, miro mi reflejo en la cámara. Veo las arrugas alrededor de mis ojos, el cabello canoso, el muñón donde alguna vez estuvo mi brazo derecho. Veo a un sobreviviente, pero no solo del tsunami, un sobreviviente de la culpa, del dolor, de la pérdida inimaginable. Y de alguna manera, también veo a Lucía, en los valores que he intentado mantener, en las vidas que hemos tocado a través de nuestro trabajo, en los ojos de mi nieta. Y me pregunto qué ven ustedes cuando miran sus propias cicatrices. Me encantaría saberlo. Compartan su historia en los comentarios junto con la ciudad desde la que están viendo este video. Quizás podamos construir un mapa de supervivencia juntos, una constelación de historias conectadas por el hilo común de la resiliencia humana. Si les ha resonado esta historia, suscríbanse a este canal. Hay más testimonios como el mío, más ventanas a experiencias humanas que necesitan ser compartidas, porque al final creo que eso es lo que nos salva, saber que no estamos solos en nuestro dolor, que otros han caminado senderos similares y han encontrado su camino de regreso a la luz.